Buenas, 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 gente bonita, bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y hoy vengo con un video muy específico. Me escribió una suscriptora diciendo que ella sabe que llevo mis propios temas y dinámicas en el canal, pero que quizá podría tratar algo sobre cómo narrar rupturas amorosas, puesto que se animó a escribir su primera novela y el tema es ese, una ruptura amorosa. Y dice, pero como tú has dicho tantas veces, es complejo. Ya tengo algunas escenas en mi cabeza y me gustaría recibir sugerencias literarias al respecto. Bueno, sugerencias literarias, me viene a la cabeza una novela de Amélie Nothomb que se llamaba Ni de Adán ni de Eva. Es una manera distinta, muy sutil, muy diferente a todo lo que he leído acerca de cómo narrar rupturas amorosas. Me animé a hacer este video porque creo que a todos nos han roto el corazón, y no siempre ha sido un novio o una novia. Muchas veces puede haber sido un amigo, una amiga, un crush, una infatuación, una relación que nunca alcanzó a darse, o a veces está todo en nuestra cabeza, ¿no? Pues creo que como es un tema tan común, hay mucho cliché, hay mucho estereotipo, hay mucha cosa que se repite. Entonces, ya que me hacen la pregunta, tengo aquí 5 diferentes maneras de narrar una ruptura amorosa, y aunque no estés escribiendo una novela al respecto, si estás pasando por algo por el estilo, te recomiendo que lo escribas de una de estas maneras o de todas como experimento, porque después estas emociones sin duda te servirán para algo. Ya sé que suena como muy capitalista, ¿no? Decir, estás sufriendo ahora mismo, guarda esas emociones para después, pero es parte de nuestro diccionario mental, ¿no? No siempre tenemos todas las emociones a flor de piel, no siempre somos capaces de evocar cualquier experiencia, ¿no? Cuando estamos muy contentos es difícil escribir algo triste si no tenemos la capacidad de evocarlo, de traer a nuestra cabeza, a nuestras emociones, una cosa que nos haya hecho sentir las emociones que queremos que nuestros personajes transmitan. Así que tiene utilidad ir haciendo un diccionario emocional. Ya sé que suena un poco raro, pero cuando estás muy enojado, cuando te sientes traicionado, escribes eso, y tal vez después ese fragmento no es que te va a servir literal, pero lo que sentías, la manera en que expresas y pones en palabras esas emociones, después te pueden servir para prestarle esa emoción a un personaje. Las grandes emociones, la traición, el dolor, la nostalgia, la pérdida, el éxtasis, etcétera, 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 ¿no? Son emociones que después nuestros personajes nos pueden pedir prestadas, y que si las tenemos ahí redactadas podemos robarnos algunas frases y algunas sensaciones. 5 maneras originales de narrar una ruptura amorosa. La primera empieza justamente en la ruptura amorosa y se trata del momento de la ruptura y va hacia atrás. Es una manera de narrar que empieza desde el final, o sea, estamos terminando y lo que busca el texto es explicar cómo llegamos hasta ese punto. Entonces empieza de atrás para adelante y puede ir jugando con ir y venir, ¿no? Porque no necesariamente empieza atrás y luego va la escena justamente anterior. Puede estar en el momento de la ruptura y decir cómo llegué hasta aquí y empezar a contar la relación desde el principio. Hay muchas películas y muchos libros que empiezan así que es una manera de hacerlo. Una segunda manera original de narrar una ruptura es por cartas. Esto sería el estilo epistolar, ¿no? En donde la persona que rompió o la persona a la que le rompieron se expresa por medio de cartas o emails o mensajes, lo que sea, ¿no? Ya estamos en una época en donde las maneras de comunicarnos son diversas, ya no son solamente esta carta que escribimos con nuestra letra y la mandamos por correo y toda esta cosa romántica, pero se puede seguir jugando así, escribiendo qué pasó, y se lo puedes estar contando tanto a la persona con la que cortaste, ¿no? Digamos que la narrativa puede ser escribirle a la persona con la que terminaste esta relación tus sentimientos, ir metiendo un poquito de información acerca de la relación, porque no se trata solamente de desahogarnos, ¿no? Si estamos hablando en este video de ideas para narrarlo, para que sea una narrativa, que tenga tensión, que tenga historia, no solamente es un desahogo para reclamarle a la persona, me rompiste el corazón, o para decirle te extraño, sino que hay que meter un poco de información en las cartas. Entonces podríamos decir que vas a escribir a lo largo de los días en que superas o no superas este rompimiento, lo que sientes, lo que te pasa por la cabeza, o cosas que te van trayendo a la cabeza memorias de esa relación. Y entonces en una carta puedes decir, ay, hoy es el primer día de primavera, y el primer día de primavera que tú y yo nos conocimos, tal y tal y tal, y entonces metes un poco de historia
de la relación y metes un poco de emociones, ¿no? Entonces ahí hay que ver, cuando estamos hablando de una ruptura amorosa, tiene que haber un equilibrio entre la emoción y la acción, si queremos que sea una narración. Obviamente, si esto es una cosa terapéutica, pues hazlo como sea, vomítalo, escribe cartas, menta madres, etcétera, lo que necesites hacer, pero para que sea una historia que valga la pena ser contada, estamos buscando maneras originales de hacerlo. Entonces, con cartas puede ser una manera interesante y puede ser que vayas midiendo y dando solamente un poquito de información para que el lector se quede contigo y quiera seguir leyendo estas cartas en donde vas soltando lo que ocurrió en la relación y por qué se terminó, ¿no? Entonces aquí, en vez de al revés, que empiezas en la ruptura y vas yendo hacia atrás, aquí vas jugando con las memorias, ¿no? No tiene un orden tan rígido, sino que vas jugando un poco con esta libre flujo de la conciencia de hoy me acordé de ti por esto, hoy me acordé de ti por esto otro, y te hablo a ti directamente. Otra manera de hacerlo también epistolar sería contárselo a alguien más. Y aquí te imaginas un interlocutor distinto, ¿no? No estás hablando con la persona directamente, sino que le estás contando a alguien que esa relación se terminó. Este puede ser un amigo imaginario o un amigo real, puede ser tu mamá, puede ser tu terapeuta, no sé, pero estás contándole qué pasó y entonces ahí es un buen pretexto para dar más información, porque cuando estás hablando con la persona con la que rompiste, la persona con la que rompiste tiene la misma información que tú, tal vez una versión distinta de las cosas, pero tiene la misma información que tú, entonces a veces queda un poco artificial repetirle todo lo que ocurrió en la relación, ¿no? Por eso yo usaba el pretexto de las memorias. ¿Te acuerdas cuándo tal y tal y tal? Para volver a narrar cosas que las dos personas saben que ocurrieron y cómo ocurrieron. Si le estás contando a otra persona, entonces ahí ya tienes el pretexto de darle información que esta persona puede que no tuviera. Una tercera manera de narrar un rompimiento amoroso tiene que ver con el hubiera. Ya hemos visto en este canal que el hubiera, que toda la gente dice que el hubiera es tiempo de tontos porque tiene que ver con imaginar cosas que ya es imposible que ocurran. En la literatura el hubiera es tiempo de posibilidades. Toda la literatura realmente son hubieras. Y si hubiera un Big Brother viéndonos, y si hubiera una rebelión en la granja, y si hubiera tal y tal y tal, ¿no? Entonces todo lo que escribimos son hubieras, la posibilidad de que la historia se diera de esa manera. Entonces tú podrías escribir el rompimiento amoroso en base a un hubiera. Y si no hubiéramos roto, y si no hubiéramos dicho esto, y si no hubiera pasado así, y si te hubiera conocido en otro momento. Entonces ese puede ser un disparador para empezar otra vez a contar la historia de la relación y del rompimiento. Recordemos que además de hablar de emociones y acción, también tenemos que hablar del final y también de lo que nos llevó a esto, ¿no? Cuando estamos hablando de un rompimiento amoroso, muchas veces tratamos de entender lo que les decía en la primera manera, cómo llegamos hasta ese punto, ¿no? Entonces, partir de un hubiera diferente, de que si hubiéramos hecho esto diferente, puedes narrar toda una historia que se hubiera ido por otro lado, ¿no? Como esta película que he citado otras veces, que ya es muy vieja, pero se llama Si yo hubiera, o Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow, por ahí la pueden buscar. Creo que además ya hay una versión parecida de una película, creo que está en Netflix, que se llama Mis dos vidas, la pueden buscar también, y se trata de eso, ¿no? Una chica se está sacando una prueba de embarazo y en eso su vida se divide en dos, si sale positiva, si sale negativa, y te muestra las dos líneas. Esa es una manera de hacerlo, ¿no? El hubiera. Y si hubiéramos, que es una manera de analizar también cómo llegamos a lo que llegamos, ¿no? Fue esto, ¿no? Si yo no te hubiera contado tal cosa, si tú no te hubieras ido de viaje, ¿qué cosas nos llevaron a romper? Y si las hubiéramos hecho diferente. Entonces es una manera de explorarlo. Una cuarta manera original de narrar un rompimiento tiene que ver con ponernos en los zapatos de la otra persona. Y aquí necesitamos dos voces narrativas, los dos protagonistas de la historia, además de que puede ser muy interesante a nivel terapéutico para la persona que rompió una relación, ponerse en los zapatos de la otra y tratar de adivinar cómo se sintió la otra persona, ¿no? Entonces tienes dos personas hablando en primera persona, dos narradores, y los dos tendrían que explicar su versión de por qué ocurrieron las cosas. Entonces esto, como les digo, a nivel terapéutico es muy valioso, también a nivel literario puede ser muy interesante tener dos puntos de vista de la misma historia. Entonces una manera original también de utilizar este dolor, de utilizar esta historia para entender algo acerca de nosotros mismos, acerca de las otras personas y acerca de cómo funcionan las dinámicas de pareja, de cómo funcionan las emociones, los pensamientos y cómo reaccionamos ante ellos, pero sobre todo también es una manera interesante de presentar
una misma narrativa. Y la última manera original que tenemos para narrar un rompimiento puede ser con una lista musical o con una lista de películas, algo así, una lista de lo que ustedes quieran. También puede ser un menú, ya habíamos hecho un reto así en el Escritubre, se llamaba de citas ciegas a plan terrorista en 7 platillos, y era el pretexto para que con cada uno de los platillos que le llegaba a esta pareja que estaba en unas citas ciegas, iban armando un plan, y empezaban no conociéndose nada y acababan armando un plan terrorista entre los dos, ¿no? Entonces también puede ser un pretexto, ¿no? Como a lo largo de una comida de 7 platillos se va dando el rompimiento, y entonces la conversación que se va dando o los hechos que se van acordando estos dos personajes que los llevan hasta ahí puede ser una manera de hacerlo. Una lista de música que empieza con canciones que tienen que ver con el momento en que ellos se conocieron y cómo va evolucionando la relación, y usamos las canciones como pretexto para que se vaya volviendo cada vez, bueno, pues se va rompiendo la relación, ¿no? Dependiendo cuáles son las razones por las que esta relación se rompió. Por ejemplo, si fue porque una de las personas se fue a vivir a otro lado, pues entonces buscas una manera de que las canciones te den esa atmósfera, ¿no? De que la letra de las canciones también hable de, por ejemplo, desde que te fuiste o porque la distancia nos rompió, etcétera, etcétera. Entonces una lista musical puede ser una manera, una lista de películas evidentemente puede ser otra manera. Tal vez las películas no reflejan exactamente la relación, pero puede ser un pretexto de calendario, de decir, nosotros íbamos al cine todos los jueves, este jueves vimos esta película y ahí pasó esto, y ahí cuentas un poquito a modo de crónica, muestras unas escenas de la relación y ahí vas viendo cómo está en un estado y luego a la semana siguiente la relación está en otro estado, y usas las películas solamente como pretexto de calendarización para tener un orden, para ir contando. A la tercera película que vimos ya no nos agarrábamos la mano en el cine, ¿no? Ya no compartíamos las palomitas, y la cuarta vez ya hasta ella se paró y se sentó en otra fila porque veníamos peleándonos, ¿no? Y entonces es una manera de ir presentándolo con un cierto orden, que no es un orden cronológico necesariamente, o no es un orden de todos los días, sino de este pretexto que agarras con las películas. Entonces puedes agarrar cualquier lista de cosas, puede ser una lista de libros, puede ser las estaciones del año, ¿no? Puede ser verano, otoño, tal y tal, pueden ser los meses, puede ser lo que les digo, íbamos a ver una película cada día, o todos los lunes nos encontrábamos en tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas son 5 maneras. Espero que alguna de estas te haya sido útil, y si no te es útil para este momento, seguramente se te quedará en la cabeza esta manera de estructurar las historias para un rompimiento o para cualquier cosa. Pero como aquí me escribieron con esta idea, se las quise compartir. Quiero agradecerle a los miembros por continuar conmigo mes a mes, y nos vemos muy pronto con más videos.